están, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Operación Rescate, un programa que no solo te muestra la dramática realidad que se vive a nivel familiar y social en Bolivia y en todo el mundo, sino que te presenta desde una perspectiva bíblica herramientas que te ayudarán a formar parte de la solución a esta realidad. El día de hoy estaremos hablando acerca del adulterio, y este se refiere a la unión extramarital de una o ambas personas dentro de un matrimonio. Esta práctica es considerada como pecado de muerte. Sin embargo, el día de hoy escucharemos cómo la vida de Ingrid y su esposo Juan Carlos dio un giro de 180 grados luego de venir a Jesús. Está con nosotros el apóstol Marcelo Salas para escuchar y para compartir con todos ustedes la interesante historia de adulterio y de restauración de Ingrid y Juan Carlos. Damos inicio al programa de hoy. Son cada vez miles y miles de personas quienes viven escapando de una triste realidad. Problemas que nunca se acaban, situaciones adversas que no saben cómo enfrentar, y detrás de todo esto, mucho dolor, mucha humillación, mucha vergüenza, mucho alcohol, mucha droga, mucho adulterio, mucho conflicto en las relaciones y en el hogar, para terminar en una total desintegración. Y bueno, y dejar como víctima a los hijos, porque normalmente cuando una familia se desintegra, los hijos son las víctimas. Es el caso de Juan Carlos Muñoz y su esposa Ingrid Rivero, quienes estuvieron durante 18 años viviendo una terrible pesadilla. Gracias, Juan Carlos, por estar en el programa. Hermana Ingrid, de igual manera, gracias. Siempre digo a mis invitados que no es fácil sentarse frente a una cámara y comentar las cosas que uno en su ignorancia hizo, pero también creo que es muy edificante escuchar cómo es que las personas pueden cambiar a través de la fe en Jesucristo. 18 años me dijeron que estuvieron juntos intentando conformar un hogar, una familia. ¿Cómo eran sus relaciones? Cuéntenos. Mi relación empieza, digamos, cuando nosotros nos conocimos. Él venía con un problema de adicción a las drogas, estaba muy hundido en el alcoholismo, pero yo, por escapar de mi casa, por la desintegración familiar que tenía con mi mamá, digamos, una mala comunicación, no había ese respeto, no hacia ella, entonces yo pensé que al irme con él iba a cambiar las cosas. ¿Los dos venían de hogares desintegrados? Los dos veníamos de hogares desintegrados. Yo me doy cuenta cuando ya yo voy y vivo en una casa con él, ¿no? Que él se salía en muchas ocasiones, aparecía de semana, entonces yo quedé embarazada de mi niña. Fue ahí donde ya yo empecé, digamos, a decir, ¿por qué, no? ¿Por qué me estaba pasando las cosas a mí? ¿Qué decía Chichi frente a ese reclamo totalmente genuino de tu esposa, de preguntarte cómo era que te perdías tanto tiempo? Yo lo veía normal, eso no lo veía porque yo también vengo de una familia desintegrada, de padres separados. A los 10 años, mi padre, cuando tenía 10 años, se marcha de la casa, se fue con la empleada de nosotros, adultera, y se va a vivir a otro lado. Entonces, y todo lo que estaba pasando yo lo vivía normal, porque mi padre se peleaba con mi madre, le pegaba y yo miraba todas esas cosas. Tú te criaste en medio de la violencia y del adulterio. En medio de la violencia, del adulterio. Entonces, cuando recuerdo bien que ya llegué a tenerle temor a mi padre, me subí al techo cuando lo vi a dormir. Y trae mucha cuando me recuerdo de esas cosas. Pero Dios es grande. Y llego a los 11, entre los 11 y 12 años, empiezo a probar la marihuana. A los 15, 14, la cocaína. Y todo era normal, lo veía normal yo. La pasta base, toda la droga la probé. Me perdía 3, 4 días drogado sin dormir. Y yo no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando. Para ti era totalmente normal, entonces cuando tu esposa te reclamaba... No decía nada yo.
y quedaba callado nomás. Ya. ¿Cómo fue degenerando esto? ¿Qué pasó cuando llegaron los hijos? ¿Esto no los hizo recapacitar, no los hizo pensar? ¿Siguieron viviendo de esa forma? Seguimos viviendo de esa forma. Empiezo a verlo, a llevar a mi esposa a que haga lo mismo que yo hacía. A beber también, le induciste al alcohol. Le inducía al alcohol porque ella no bebía, no fumaba. Y entonces yo la induje al alcohol. Y de ahí esto era de que ella se salía, yo me salía y todo quedaba en paz. Las chicas se quedaban en casa de su madre. Su madre siempre discutía. Y ella entró en el círculo vicioso. Entró en el círculo vicioso. ¿Qué pasó después de que entraste en el círculo vicioso? Tú que al comienzo te molestabas por lo que hacía Chichi. ¿Cómo fue que te dejaste arrastrar, terminando por último descuidando a tus hijas? Porque esto empezó, Apóstol, cuando nosotros estábamos ya con la primer niña, que es Natalia Muñoz. Entonces él va y me deja en la casa de uno de sus mejores amigos, supuestamente, ¿no? Y para irse él a tomar y para, digamos, dejarme ahí ocupada, ¿no? Para distraerme. Entonces él va y me deja la casa, pero el amigo ya empezó con otras intenciones y fue donde empieza él a mirarme con otros ojos y empieza la violación. Empieza la violación, él diciéndome que si yo comentaba algo a mi esposo, no le iba a creer porque era su mejor amigo, supuestamente. Y esto va empezando, y fue empezando, y yo criándome con rencor, con mucho odio hacia él, porque yo decía, él tiene la culpa de las cosas que me están pasando. ¿Y en algún momento no le comentaste a lo que te había expuesto él? Nunca le pude comentar hasta que él cae preso, ¿no? Hasta que él cae preso y él desconfía de mí. Entonces yo fue donde yo seguí negándome, pero como no hay mentiras largas, entonces él llega a descubrir y fue donde él crió más rencor contra mí y fue donde me golpeaba todos los días allá en la cárcel, no dentro de la cárcel. ¿Tú te fuiste a vivir con él en la cárcel? Yo me fui a vivir dentro con él, para que ya él no desconfíe, esté tranquilo. Pero como era tanto el maltrato que había físicamente, yo salgo de allá para poder, digamos, también buscar la economía, ¿no? Y fue donde hago lo mismo que él hace. Empezaste a descarriarte totalmente. Descarriarte totalmente. ¿Qué pasaba con los hijos? ¿Qué decían los hijos? ¿Alguna vez te dijeron algo tus hijos? ¿Te hicieron notar que estaban sufriendo? Ellas sí, digamos, yo veía que ellas sufrían, pero como ellas vieron desde muy pequeñas que nosotros vivíamos peleando, vivíamos con el maltrato físico, verbal, incluso a querer yo, digamos, quitarlo de mi vida, ¿no? Buscando una persona para que pueda quitarlo de mi vida. ¿Cómo es eso, quitarlo de tu vida? Buscando un sicario para que lo eliminen y lo maten. ¿Tanto era tu odio? Era tanto mi odio que no quería ni verlo, incluso que cuando él estaba, yo me molestaba tanto. ¿Y llegaste a contratar a una persona? Llegué a contratar y pagué $2.000, que tenía que dar los $3.000 cuando él llega a eliminarlo, ¿no es cierto? Entonces fue ahí donde él llega ese día y me dice, Ingrid, te cuento que la mujer de un amigo ha caído presa porque lo mató a su esposo. Entonces yo me puse a pensar y fue donde me pongo a pensar y digo, no, yo no quiero estar 30 años. Entonces lo llamo al sicario y le digo que por favor no lo haga. Y ahí fue donde yo dejé, digamos, de tener esas ganas de matarlo, ¿no? Pero seguí el odio, seguí el rencor. Yo no podía. ¿Qué decían tus hijos? ¿Te quedaste en esa parte? Mis hijas no decían nada porque se acostumbraron a vivir. Se empezó a reproducir la misma maldición. Se empezó cuando mis niñas empezaron a consumir alcohol y a consumir las tabletas, las pilas. Entonces cuando ella, la niña de 9 años, 10 años, empieza a consumir, ella ya se me escapaba de la casa. Y fue donde yo le dije a mi niña, ¿por qué estás haciendo eso? Y fue cuando ella me dice, ¿quién es usted, mamá, para decirme esas cosas? Entonces ahí me dolió mucho, ¿no? Me dolió mucho porque la verdad que decía, ¿por qué, digamos? Yo buscaba explicación, pero como estaba tan cegada, estaba... Y hay tantos esposos, hay tantos matrimonios, hay tantos padres que en este momento están haciéndose la misma pregunta, ¿por qué? Y no se dan cuenta que los hijos son un reflejo de lo que ellos vienen sembrando y quizás así te criaste. De repente tú has crecido en hogares similares. No te digo esto para que te sientas mal, pero para que te des cuenta que lo que uno es hereda a los hijos y esto se convierte en una maldición. La palabra maldición es empoderar a los hijos para que fracasen o para que cometan los mismos errores que uno ha cometido. ¿Cuándo fue que ustedes se detuvieron por un instante a hablar y a darse cuenta que estaban equivocados, errados?
¿Hubo algún momento donde se sentaron a hablar? No, apóstol, nunca pudimos comunicarnos porque siempre ¿Nunca hubo la intención? Había la intención, pero no podíamos estar, digamos, charlando. El corazón se había endurecido demasiado. El mío era, mi corazón era el que estaba endurecido. Porque él empieza a darse cuenta y quiere remediar lo que había hecho, ¿no? Pero ya, yo decía, es demasiado tarde. Ah, pero él intentó remediar. Él intentó, a lo último. ¿Qué notaste de él? Que él dejó de hacer las cosas que hacía, de tomar. ¿Se acercó a ti, habló, te pidió perdón? No, eso no me pidió perdón. Pero sí estaba dejando de consumir. Pero sí estaba dejando de consumir la droga, el alcohol. ¿Y cuál era tu motivación? ¿Por qué estabas dejando de consumir? ¿Era por tu familia o es que te estabas empezando a dar cuenta que esa vida te estaba llevando a uno mayor desastre? quiere a su manera cambiar, ¿no? Y no se puede. ¿Estabas intentando cambiar a tu manera? A mi manera. Okay. Yo, por ejemplo, dice, esta semana no lo voy a hacer, decía. Y me atenía a no hacerlo, a no fumar, a no beber la semana, porque a la semana bebía 3 días sin dormir, 4 días, no dormía nada. Entonces me salí un viernes, llegaba el lunes. Y siempre llegaba de noche, no llegaba de día porque no me miren la cara, cómo llegaba. Quiere decir que ustedes nunca fueron felices, no hubo una temporada de felicidad. No. Durante 18 años fueron mis peores días de mi vida. Siempre fue así. Me recuerdo que siempre que quería intentar a querer dejar el cigarro, el alcohol, lo hacía 10 días, 15 días y después otra vez caía. O sea, lo quería hacer a mi manera, pero lo intentaba, ¿no? Pero fracasaba. Me dicen que tengo que ir a una pausa. Cuando estemos de vuelta, quiero que le comenten a las personas que nos están siguiendo cómo fue que lograron salir de esta pesadilla. Vamos a una pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos con este testimonio. Te invitamos a disfrutar un tiempo de adoración, alabanza y palabra de Dios todos los jueves y sábados a las 8 de la noche, domingos 8 de la mañana, 10 de la mañana, 6 de la tarde y 8 de la noche. Iglesia Tiempo de Cambio, una iglesia que se mueve en lo sobrenatural de Dios. Avenida Escuadrón Velasco, número 302. La familia está siendo amenazada y una de las causales es el adulterio. El adulterio se inicia con una semilla, así como cuando tú ves un árbol frondoso. Ese árbol, antes de ser frondoso, inició con una pequeña semilla. Así es también el adulterio. Todo inicia con un pensamiento. Y el adulterio se da debido a la cultura machista, liberal, sin temor a Dios y fruto de una cultura de deslealtad en la que hoy en día vivimos. No juegues con ningún tipo de pensamiento que vaya en contra de la perfecta voluntad de Dios. El adulterio destruye a tu familia. El adulterio acarrea dolor, vergüenza y tragedia y desintegración familiar. Volvemos a estudios. Estamos con el testimonio de Juan Carlos Muñoz y Ingrid Rivero. Ellos durante 18 años intentaron edificar una familia, pero no pudieron cabalmente por la desorientación, la falta de valores, la ausencia de Dios y una vida cargada de violencias, vicios, discusiones, peleas, adulterios, cosa que muchos hogares en este momento están viviendo. Quisimos invitarlos a ellos para que puedan dar su testimonio y demostrarte de que de la mano de Jesucristo todo es posible. Aún los hogares que están destruidos, de la ceniza el Señor los puede levantar. ¿Cómo fue que ustedes detuvieron esta pesadilla, esta película de terror? Me evangelizan. ¿Quién te evangeliza? Una señora que... ¿Te habló de Jesucristo? De Jesucristo y me trae acá a la iglesia y me dice, yo te voy a hacer una cita con el pastor Marcelo, me dice. Y yo dentro, no, yo no quiero mañana, quiero ahora, le decía. No quiero yo, ahorita quiero, porque yo estaba pasando un mal momento, depresiones, yo lloraba ese rato. Yo le lloré a la persona para que me deje ingresar a donde usted. Y dentro, y ya hablamos con usted, empiezo a llorar y le cuento sobre
sobre lo que estaba pasando, que mi hija, mi esposa se habían salido de la casa, todo desintegrado, y usted tomó una decisión correcta. Y me dijo, en este momento vamos a la casa de tu esposa. Nos fuimos a la casa de mi esposa, usted la evangelizó, yo me quedé a media cuadra, le enseñé la casa, me quedé a media cuadra y tomé esa decisión. Ya usted me mandó a una consejería con la pastora Jackie y me habló del perdón. Y ahí ella nos habló, ella vino, usted le hizo una cita a mi esposa, ella vino y entonces fuimos a consejería con la pastora Jackie y nos habló del perdón y nos perdonamos. Ahí reconocí lo que yo había pasado, me libré de lo que yo había hecho, los errores que había cometido y sentí la presencia de Dios. Y esa es la forma que uno tiene que hacer para poder cambiar de verdad. Ingrid, ¿qué podrías aportar en cuanto a esa experiencia tan extraordinaria que tuvieron ustedes? La verdad que le agradezco mucho, apóstol, porque ese día que usted fue y tocó la puerta de mi casa, no solamente abrí la puerta de mi casa, sino la puerta de mi corazón. Fue cuando en ese momento yo me doy cuenta de que estaba muy errada en mi forma de sentir, en mi forma de comportarme, ¿no? Como mamá, como esposa, ¿no? Entonces fue ese momento donde usted hace una oración y yo me quebranto y dije, yo he sentido algo raro, no sabía qué era lo que estaba pasando porque nunca lo conocí al Señor, ni siquiera iba a otro lugar a buscarlo. Entonces fue en ese momento donde dije, algo he sentido. Y de ese momento yo entré con una fiebre muy alta, y usted me dice, me citaba para venir a una consejería. Y yo todavía pensando en Año Nuevo, pensando en mi último Año Nuevo, decía, porque yo sentía algo dentro, pero no me explicaba. Pero yo, después de la oración, entro en una fiebre profunda, una fiebre que no me paraba con nada y que no me podía ni mover de la cama. Y ese día que yo tenía que venir, se me pasa la fiebre y yo vengo a buscar consejería y es donde está la pastora Jackie. Y ella me habla del perdón. Y yo le decía, yo no quiero perdonarlo. Incluso dije, si él está aquí, yo me voy a ir. Porque llegué con esa rabia, seguía todavía rencor. Pero cuando ella me sigue aún más explicando, porque no quería perdonarlo, cuando ella me sigue hablando de la palabra fue cuando me tiene una hora y dije, bueno, voy a decirle que lo perdono para poder irme de este lugar, ¿no? Porque estaba como entonces me dice ella, espéreme un rato. Y cuando sale mi esposo y ve ese cuadro, una persona flaquita, y le decía a la pastora Jackie que me pida perdón. Y yo dije, pero ¿por qué, digamos, no? Si la que ha hecho daño fui yo. Entonces él cuando me pide perdón siento que cae una agua así sobre mi cuerpo y fue donde yo le digo sí lo perdono y desde ese momento, apóstol, entramos en 8 meses de abstinencia hasta que usted nos bendijo casándonos. Y a partir de ese momento, ¿qué fue lo que aconteció en tu hogar? De ahí hubo la unidad, amor, respeto, mis hijas se empezaron a restaurar, mi vida se restauró y todo empezó a ser diferente. Ya veíamos las cosas diferentes y empezamos a caminar juntos viniendo a la iglesia. ¿Qué le podrías decir a esas mujeres que se están viendo en este momento y se han identificado con tu testimonio? Lo que les puedo decir es que el único camino es Jesucristo, no hay otro camino. Muchas veces nosotros queremos intentarlo, escondemos porque nos da vergüenza, pero el único camino es Jesucristo. Que ustedes puedan venir, buscar ayuda, buscar una persona que las va a poder ayudar, una consejera cristiana. Y que Dios nos acepta tal como somos. Y que Dios nos acepta tal como somos. Él no mira qué fue lo que fuimos, sino lo que nosotros ya vamos a empezar a hacer, porque Él nos cambia la forma de pensar, nos transforma, nos guía, nos ayuda, incluso en los momentos a veces difíciles. Eso les puedo decir, amigas que me están viendo, que se acerquen al Señor. Chichi, ¿qué podrías decirle a los hombres que te están viendo en este momento? A los cabezas de hogar que se han identificado contigo también. Que traten de ser ejemplo, testimonio para sus hijos, su esposa, y no hagan el cambio a su manera. El cambio es con Dios, Dios los ama y Dios quiere restaurar su hogar por medio de Él, con su testimonio de ellos.
pero es con Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en 1 de Juan de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios nos ama demasiado, tanto es así que en una cruz dio su vida para que muera por nosotros. Y esa sangre derramada tiene el poder para hacerte justicia ante Dios. Dice que Dios en la cruz estaba haciéndonos justicia a nosotros, castigando los pecados de cada uno de nosotros en su Hijo, para luego adoptarnos a nosotros como sus hijos, solamente por medio de una oración cargada de arrepentimiento y de humildad. Usted dirá, ¿y qué es arrepentimiento, pastor? Lo que hicieron estos hermanos. Cambiaron de actitud hacia Dios una vez conocieron la palabra de Dios. Cambiaron de actitud hacia ellos. Se dieron cuenta que estaban errados una vez recibieron orientación. Cambiaron de actitud hacia la forma como vivían su estilo de vida. Cambiaron de actitud hacia los hijos y empezaron a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Se humillaron, pidieron perdón y el sacrificio que hizo el Señor en la cruz les hizo justicia. Han pasado los años. Ingrid es anciana de la iglesia, es una de las mujeres de confianza que yo tengo, para que te des cuenta de lo que Dios puede hacer. Cuando tú lo ves humanamente, tú dices, pero ¿cómo esa mujer? Pero no te olvides que yo soy el apóstol de Ingrid, y el apóstol de Ingrid era un drogadicto también, un alcohólico, depresivo, violento. Hacemos esto porque necesitamos darte señal clara y contundente de que de la mano de Dios nada es imposible. Chichi ahora es un evangelista. Él todo el tiempo está en las calles predicando el evangelio. Dice realmente si no tiene poder ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que cuando tú te arrepientes, te justifica, te libera de los sentimientos de culpa, de la vergüenza, de tus trastornos, de tus traumas, de tus odios, de tu resentimiento, y transfiere un nuevo corazón que es con el que Chichi pudo perdonar, Ingrid pudo perdonar. Ellos pudieron tener el valor de mirarle a la cara a sus hijos y decirle, estamos cerrados, perdónennos, vamos a empezar de nuevo. Seguro que no es nada fácil, pero de la mano de Dios se empieza a edificar, se empieza a construir y se empieza a direccionar a la familia, como ella decía, hacia el amor, el respeto, la lealtad, la comprensión, la humildad, la misericordia, el perdón entre los miembros de la familia, porque Dios empieza a hacer una obra perfecta, pero es poco a poco, progresivo. Yo quisiera orar contigo antes de terminar el programa y quisiera que me sigas en esta oración. Te quiero llevar a los pies de Jesús para que de Él recibas perdón. Nosotros nada podemos hacer por ti excepto darte un testimonio y llevarte a los pies del Señor. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por la vida de Juan Carlos, de Ingrid. Gracias por este testimonio que me ha abierto los ojos y me ha mostrado que hay una vida que yo desconozco. Una vida de amor, de paz, de gozo, de bienestar, de felicidad y de libertad de todos estos sentimientos de odio, amargura y sentimientos de culpa. Señor, gracias por llegar a mí a través de este programa. Yo reconozco que he estado perdido, perdida, y te pido perdón. Perdón por toda mi vida pasada. Y confieso que Jesucristo murió en una cruz para perdón de pecado y para hacerme justicia ante Dios. Confieso que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y en el cielo. Y tu Santo Espíritu me dé la fuerza y el poder para empezar de nuevo. De tu mano, Señor, quiero volver a levantar mi hogar, reconstruir mi hogar, restaurar lo que yo destruí, lo que yo dañé, pero con un corazón limpio y en paz. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración, amigo televidente, déjeme decirle que Dios ya lo perdonó. Usted está libre. Ahora tiene que empezar un proceso de reeducación, de renovación de su mente, porque van a querer volver los sentimientos de culpa, las dudas de que si realmente Dios le perdonó, si realmente todo esto funciona. Pero en la medida que usted vaya leyendo la palabra de Dios, escuche a un pastor, busque un pastor que le pueda guiar, una iglesia donde usted pueda asistir y alimentarse de la palabra. En la medida que usted lo haga,
ténganlo por seguro que cada vez su fe va a ir aumentando, su sabiduría para la toma de decisiones va a ser cada vez mayor. Y este proceso de restauración se va a ir consolidando. Si no me cree por lo que le digo, crea por lo que ve. Jesucristo te ama, puedes volver a empezar, no te eches para atrás, ve y busca a tu esposa o busca a tu esposo, después busca a tus hijos, pide perdón, inicia el proceso de restauración. Quizás pueda llevar un tiempo, en mi caso fue un año, en el caso de Chichi creo que fueron 2 meses, pero tenlo por seguro que ese camino te llevará hacia la restauración, conciliación total de toda tu familia. Por nosotros, hasta un próximo programa cuando estemos en Operación Rescate.